El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. A través del velo, les habla Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa Aprendiendo con Gracia por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas como muestra de apoyo y se puedan suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es a través del velo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hebreos capítulo 10, versículo 20. El nombre velo sugiere algo que oculta, algo escondido detrás que aún no se puede ver. El velo, por ejemplo, en la cara de Moisés cubrió la gloria que brillaba por dentro. El velo del tabernáculo escondió o se interpuso entre el sacerdote y la gloria de la presencia divina que descansaba en el propiciatorio en el lugar santísimo. El elemento principal del tabernáculo era el velo. Este tenía 4 metros 60 de ancho por 4,60 de alto. No estaba partido en su mitad. Cuando se construyó el templo de Jerusalén, el velo tenía 10 centímetros y 18 metros de altura. Era una separación tenue y densa a la vez. Era posible apartarlo, pero no atravesarlo. La enseñanza de ambos era la misma. La separación de su presencia no es un muro infranqueable. Es de una naturaleza flexible y dúctil. Es de una constitución distinta a las paredes y el suelo. No es una separación sólida. Se puede desenrollar y plegar. En el santuario de Dios habían 2 velos. Uno estaba en el interior y el otro en el exterior. El velo exterior hacía separación entre el atrio y el lugar santo. El velo interior hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo exterior es llamado puerta del tabernáculo, Éxodo 26, versículo 36, y velo del frente, Éxodo 39, versículo 34. Ambos velos eran de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Los 4 colores coinciden con los papeles que Jesús tomó o llevó a cabo como el Cristo. El azul es Juan quien escribe de la procedencia celestial de Cristo. El púrpura es Mateo que nos presenta la realeza de Cristo. El carmesí es Marcos que se enfoca en el servicio de Cristo. Y el blanco del lino es Lucas que señala la perfección de Cristo aún siendo el Hijo del Hombre. El velo tiene bordado 2 ángeles que anuncian y a la vez custodian la presencia del Señor. Es un elemento muy significativo del templo pasado y presente. Las naturalezas divina y humana estaban ciertamente finamente entrelazadas, tan bellos fueron juntos, tan estrechamente unidos que al mirar uno solo puede exclamar: «He aquí el hombre», como dice Juan capítulo 19 versículo 5. Tenía que ser de obra primorosa, Éxodo 26, 31. Miremos con más profundidad la naturaleza humana en la vida de Jesús. Venimos a su nacimiento, el misterio de la encarnación. Esto es en verdad una obra primorosa porque es la obra del Espíritu Santo. Como dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 35. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Quién sino Cristo mismo podría haber sugerido tal tipología? El propósito del velo. El propósito del velo era para ocultar e impedir la entrada de todos a la presencia simbólica de Dios, excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación. Fue solo a través del velo que el sacerdote podía entrar a la santa presencia. Es solo a través de Cristo que podemos tener acceso a Dios.
Yo soy el camino, dice Juan capítulo 14, versículo 6. Este velo solo podía ser separado una vez al año, cuando el sacerdote entraba, no sin sangre, Hebreos 9, versículo 7. Pero note que antes de que él pudiera entrar adentro, el velo se debía quitar. Esto debe haber sido un acto profundamente solemne de parte del sacerdote, al dejar a un lado el velo que tuvo que ver inmediatamente al mismo Señor. Este acto encierra una gran verdad, y es que con profunda reverencia Jesús carne debe ser removido. A esto mismo se refería Pablo cuando escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El santo debe ser apartado del hombre a través de la sangre expiatoria para entrar en comunión con Dios. Cuando esos sacerdotes y gobernantes cegados de pecado gritaban, ¡fuera, fuera!, como dice Juan capítulo 19 versículo 15, estaban despiadadamente destrozando al santo velo a un lado y exponiéndoselo a la ira de Dios de Israel, como dice Hechos capítulo 2 versículo 23. Sin embargo, el propósito de Dios estaba siendo cumplido. La única manera que el sumo sacerdote podía mantenerse con vida al otro lado del velo era por medio del rocío en el velo de la sangre de su sustituto. El propósito del velo era mantener alejada a la gente del lugar santísimo. Era una manera de decirle al hombre pecador que no podía acercarse a Dios sino solo por la manera que él dejó establecida. Era una puerta cerrada. La única persona que podía entrar al lugar santísimo y permanecer vivo era el sumo sacerdote con la sangre del sacrificio sustituto, y solo en el día de la expiación, como dice Éxodo capítulo 26 versículo 31. Pero nunca podía entrar sin la sangre. Era un recordatorio constante de que el pecado separa al pecador de Dios. La figura de los querubines tejidos en el velo enseñaba la misma lección. Nos recuerda a los querubines que Dios puso en el huerto del Edén cuando el hombre fue expulsado del paraíso e impedían que el hombre pecador volviera a entrar, como dice Génesis capítulo 3 versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora él no puede acercarse al santo e infalible Dios sin la sangre del sacrificio sustituto. Claro, el velo era hermoso, pero no fue el hermoso velo que hizo posible la entrada en la presencia de Dios. La única manera que un pecador culpable podía pasar al otro lado del velo en el lugar santísimo y con vida era a través del rociado de la sangre del sacrificio. Fue por la sangre de la expiación que el camino hacia la sala del trono de Dios fue abierto. Solo hay un camino hacia la presencia santa de Dios, y este es a través de la sangre del sacrificio. Por otra parte, el sacrificio de Aarón profetiza el sacrificio perfecto de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo en el santuario celestial. Mientras el velo del templo estuvo intacto, el sacrificio verdadero todavía no había sido proporcionado. Sin embargo, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, significó que el verdadero sacrificio había sido ofrecido a Dios el Señor y aceptado por Él como ofrenda perfecta por el pecado. La sangre en el velo cambió el trono de Dios de un trono de justicia a un trono de gracia. Es un tipo del cuerpo del Señor Jesucristo. Él tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado, como dice Romanos capítulo 8 versículo 3. Esta carne, como un velo, ocultó la gloria de su carácter divino. Su transfiguración en el monte fue una prueba incidental de la gloria oculta que habitaba en su interior. La majestad divina siempre estuvo ahí, pero el cuerpo de carne débil lo ocultó. Nuestros propios cuerpos no son más que velos que esconden nuestra verdadera identidad espiritual con los demás, pero no ante el Señor. La muerte no es más que la ruptura del velo, la apertura del camino para nuestro acceso a su presencia inmediata, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 8. El cuerpo de Jesús fue un velo. El escritor de Hebreos nos dice que el velo en el tabernáculo representa la humanidad de Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20.
El cuerpo de Jesús era un velo que ocultaba la gloria interna de su deidad. Así como solo había un velo que separaba a los hombres del lugar santísimo, de la misma manera solo una vez Dios se encarnó para hacer ese velo de carne que iba a abrir el camino al Padre. Con excepción de Jesucristo, todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Solo en Cristo habitó toda la plenitud y la gloria de Dios. Solo Cristo, que no tenía pecado y era perfecto, pudo entrar en la presencia del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19. El velo era un símbolo silencioso de la encarnación. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Jesús fue santo, inocente y separado de los pecadores. Nadie puede llegar a alcanzar la vida perfecta de Jesús. La vida de Cristo fue la única vida agradable a Dios, pero la vida de Jesús nunca nos puede salvar. La vida sin pecado, perfecta, santa y justa de Jesús tuvo que ser aniquilada en la cruz y su sangre tuvo que ser derramada. Si el hombre debe ser salvo, solo es por medio de la sangre derramada. El velo es el símbolo perfecto y la afirmación absoluta de que Dios estaba en Cristo. Pero quedemos muy claros que nos acercamos a Dios en el lugar secreto de comunión y compañerismo con Él, no por la vida perfecta de Cristo ni imitándolo, sino por su muerte de sacrificio y de expiación. Tan pronto como Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Mateo 27, versículo 51. El velo es un símbolo de la vida encarnada de Jesús y la ruptura del velo fue su muerte en la cruz. Este velo fue partido divinamente, partido desde arriba, partido por Dios. Si hubiera sido la obra del hombre, habría sido arrancada desde abajo. Hay un profundo significado en todo esto. Era cierto que lo crucificaron con manos perversas y lo mataron. Sin embargo, Jesús podría decir hablando de su muerte: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Como dice Juan capítulo 10, versículo 18. Aquí está el punto. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Isaías 53, versículo 10. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 1. Él hizo que nuestros pecados se encontraran en Él. El velo fue partido desde arriba. Las manos de Dios se estiraron, lo tomó y lo abrió, indicando que la muerte de Cristo había cumplido con todos los reclamos justos y que ahora Él pone ante nosotros una puerta abierta a la presencia de su propiciatorio. También es interesante notar que el velo fue partido por el centro, no por un costado. No fue una entrada lateral la que Cristo hizo para nosotros por su muerte expiatoria. El arca, con su propiciatorio y gloria de Dios, estaba en el centro del lugar santísimo y cerca del velo. El velo, al ser partido en el medio, fue roto justo enfrente del propiciatorio. La fe en Cristo pone al Hijo de Dios en contacto inmediato con un Dios misericordioso. Romanos capítulo 3, versículo 25. Por último, este velo fue partido completamente, desde la cima hasta el fondo. No quedó un hilo en el camino. La gracia la comenzó y la gracia lo completó. Consumado es, dice Juan capítulo 19, versículo 30. Cada dificultad en la forma en que Dios salva a los hombres es ahora eliminada y eliminada por Él mismo. El Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. La muerte de Cristo abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Al mismo tiempo significaba que el propósito del templo físico en Jerusalén había terminado, debido a que Jesús se había ofrecido a Dios Padre como el sacrificio perfecto por el pecado. El velo ya no era necesario. Ahora podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda carta a los Corintios, versículos 5 y 19. No hay salvación en ningún otro nombre. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahora que el velo está partido, todas las pretensiones sacerdotales humanas y obras humanas son inútiles. Solo basta con creer en el Señor Jesucristo, su obra redentora, y somos salvos. Hechos capítulo 16, versículo 31. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el camino más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12. Conclusión. Solo había un velo que separaba el lugar santo del santísimo, y el sumo sacerdote, para poder correrlo y entrar al lugar santísimo, tenía primero que hacer un sacrificio derramando sangre, y esto una vez al año. Ese velo representaba que Dios se iba a encarnar una sola vez para poder quitar el pecado para siempre. Tan pronto como Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Significaba que el propósito del templo físico en Jerusalén había terminado y el velo ya no era necesario. Ahora podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, de su carne. Pero esto no es mirando el velo o imitándolo, es a través de su carne sacrificada por nosotros que podemos entrar y tener comunión con Dios. Declaro que con este estudio los ojos del entendimiento hayan sido alumbrados y que ahora, por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, entren por el camino nuevo y vivo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, atravesando el velo de la carne de Cristo y mirando a Dios que estaba en Cristo. Declaramos que están disfrutando de esta gran salvación que Cristo nos dio y nos sigue dando, y que ahora son una nueva creación a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que están reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia, y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre.